Gente linda, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles, son las 9:08 y aquí estamos, llegamos las Guarmis a través de 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente y como siempre en tu radio Imbabura y Carchi 95.9 FM. Saludos a toda la gente que nos escucha a nivel nacional y también en otros lugares del planeta. Y bueno, vamos a empezar contándoles, la madrugada de este martes 12 de noviembre se reportan incidentes en la penitenciaría del Litoral ubicada en Guayaquil. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes, SNAI, aún no se pronuncia. De manera extraoficial se habla de 7 fallecidos y de al menos 12 heridos producto de los enfrentamientos provocados supuestamente entre las personas privadas de libertad de los pabellones 3 y 4. Han hecho una alerta en la penitenciaría, el sonido de varias detonaciones, aparentemente a las 3 de la mañana alertó a la Policía Nacional que a través de su unidad táctica del Grupo de Intervención y Rescate GIR ingresó a la penitenciaría considerada la cárcel más grande del país, en la que el pasado 15 de octubre agentes del bloque de seguridad encontraron también 2 personas muertas. Enseguida llegaron ambulancias para trasladar a los afectados a diversas casas de salud de Guayaquil, en las que se activó también el Código Plata, es decir, todas estas instituciones deben contar con resguardo policial. Nosotros hemos hablado con representantes y profesionales de salud y realmente tienen dudas sobre si este Código Plata funciona o no. El SNAI ha indicado que en las próximas horas brindará información oficial, pero si hay que decirlo, pues estos hechos y empezar a escuchar que nuevamente se reactiva estos fuegos dentro de las cárceles nos recuerda a las masacres ocurridas, por ejemplo, en noviembre de 2021, ¿no? Al momento, decenas de agentes en motos controlan los exteriores del centro carcelario y hasta un helicóptero sobrevuela para contar con un informe más completo de la situación. Entre el 12 y 13 de noviembre de 2021, lo recordamos, miren ustedes, coinciden las fechas, es decir, hace 3 años, durante el gobierno de Guillermo Lasso, se dio una masacre en la penitenciaría que dejó un saldo de 65 personas privadas de la libertad asesinadas y alrededor de 44 heridas. Y eso se suma a la crisis que tuvo nuestro país en torno a la situación de las personas privadas de la libertad y actualmente, aunque se dice que están militarizadas, pues parecería que no hay control tampoco en estos centros de privación de libertad. 9:11 minutos. Bueno, también contarles nada más rapidito, queridos amigos y amigas, frente a la situación que se enfrenta en el país, el municipio de Quito ha habilitado 5 espacios de coworking con internet y energía para mitigar el impacto de los apagones eléctricos, mientras que la prefectura también habilitó 3, es decir, hay 8 espacios de coworking. Frente a esta crisis eléctrica, el municipio ha implementado la red metropolitana de espacios de trabajo compartido, que busca ofrecer a estudiantes, emprendedores y profesionales lugares seguros para continuar con sus actividades, incluso durante los cortes de energía. Si usted quiere saber dónde están, pues ingrese a nuestra web radiopichincha.com. 9 de la mañana con 23 minutos, 9 con 23 minutos. Vamos a analizar un poquito el panorama electoral el día de hoy, porque suena como que Jan Topic y Verónica Abad han sido borrados del mapa. Vamos a ver qué tan así, qué tan cierto es esto, y para eso nos acompaña hoy Carlos Salvador, periodista, consultor y analista político. Teníamos también invitada a Ana Karen Gómez, abogada y activista feminista de la Coalición Violeta, de Mega Mujer también, pero nos acaba de decir hace unos instantes que, pues lastimosamente por el tema de la energía eléctrica, el evento en el cual pues estaba participando se retrasó y pues al ser parte de la mesa directiva no iba a poder acompañarnos. Así es que bueno, de todos modos, muchísimas gracias, Ana, por haber aceptado la invitación, aunque haya declinado pues a última hora. Pero sí queremos entender un poco qué está pasando en el país, de qué se trata, de qué va todo lo que está ocurriendo, porque el fin de semana y pues para iniciar el lunes empezamos como que con muchas noticias y muchas cosas al mismo tiempo. Carlos, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Sofía? Muy buenos días y muy buenos días a toda la audiencia de Pichincha Universal y de las Guarmis sobre todo. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Porque estamos hablando de 2 hechos diferentes, el tema de Jan Topic, la descalificación de Jan Topic y también pues este hecho con Verónica Abad, que no se sabe qué mismo es, porque la ministra de Trabajo ayer ha dicho pues no se le ha destituido, tiene sus derechos políticos, lo que se ha hecho es pues prácticamente sancionarla, pero ¿pensamos que son hechos aislados o podemos leernos en un mismo escenario? Bueno, forman parte del mismo escenario, del mismo espectro, ¿no? Estamos ante la figura entronizada, definitivamente, de un presidente candidato,
de un presidente que desde el día 1 en que asumió el poder, lo único que ha hecho es trabajar en función de consolidar una candidatura y trabajar en función de una reelección que pretende lograrla en las elecciones de febrero del próximo año. Vemos que es un presidente candidato eminentemente, no es un presidente ejecutor, no es un presidente que se ha hecho cargo de las tareas que el electorado le encomendó, porque debemos recordar que cuando tuvimos las elecciones del 2023 en las que ganó Noboa, todo el mundo estaba más bien con la expectativa de que este fuese un gobierno de transición y de que este gobierno fuese el que lograse apagar de alguna manera los incendios que nos había dejado como herencia el nefasto gobierno de Guillermo Lasso también. Pero vimos que el accionar de Daniel Noboa fue hacia todo lo contrario, es decir, comenzó tratando de consolidar de alguna manera un espacio de gobernabilidad, llegando a acuerdos con la Asamblea, llegando a acuerdos con ciertos grupos parlamentarios al interior de la Asamblea, para poder pasar algunas leyes, para poder acomodarse, digamos, legislativamente y poder poner sobre ruedas su presunto plan de gobierno, pero después la misma dinámica política le fue llevando hacia tratar de consolidar su candidatura en función de tratar de consolidar, valga la redundancia, una base política de la que realmente él carecía, porque no podemos olvidarnos de que Daniel Noboa llega a la presidencia prácticamente 15 días antes de ser elegido, ¿no? Es decir, 15 días antes de que se resuelva el tema de la elección de la primera vuelta, nadie apostaba un centavo por Daniel Noboa. Ocurrió el tema de Villavicencio, ocurrieron cosas, Daniel Noboa, digamos, se entroniza como un candidato que encarnaba de alguna manera lo no anti, ni lo pro, sino un candidato que habló muy poco, que confrontó muy poco. A parte del electorado, a buena parte del electorado le gustó ese perfil, pero nadie apostaba por él. Y en ese sentido, cuando logra llegar y supera la primera vuelta, llega a la segunda vuelta, de alguna manera, quienes hicimos análisis en ese momento decíamos, hay que tener cuidado con el tema del electorado de Daniel Noboa, porque es un electorado volátil, porque no es un electorado fiel, porque no es un electorado duro. Él sabía, ¿no?, que podía ser él o podía ser cualquiera, y en este caso podía ser Jan Topic, que fue quien prácticamente también se queda muy cerca de él, ¿no? Entonces, ¿qué factores consideras ahí determinantes, Carlos, para que Jan Topic, haya sido desterrado de este panorama electoral, y por qué se enfocaron mucho en su candidatura? ¿Realmente Noboa lo sentía como una amenaza? Yo pienso que sí, o sea, en Carondelet, más allá de que tienen gravísimas falencias dentro del equipo de trabajo que le rodea al presidente, creo yo, porque tienen gravísimas falencias, esto es evidente, pero más allá de ello, creo yo que sí debe haber ahí algunas personas que están pensando y que están haciendo una lectura tendencial del escenario en función de lo que ha venido pasando en el inmediato pasado y lo que ha venido pasando en las elecciones anteriores. ¿Qué es lo que pasó en el 2020? En el 2020 no debemos olvidar lo que tuvimos un candidato de la Revolución Ciudadana que sí, definitivamente tiene una base dura de electores, porque evidentemente pertenece a una organización política que quizás que definitivamente es la más organizada que existe en este país, la más orgánica, y del otro lado tenemos una tendencia anticorreísta, que de alguna manera Guillermo Lasso encarnó en su momento. Pero en esa elección no podemos olvidar que emergieron dos candidatos adicionales en aquella ocasión, que fueron Yacu Pérez y Javier Hervas, ¿no? Eso ya daba muestras de que existía una gran parte del electorado que no estaba tan de acuerdo con este clivaje correísmo-anticorreísmo. Ya desde ese momento empezamos a ver esa noción. Es más, Guillermo Lasso por poco y no pasa la segunda vuelta, ¿no? Ahí todavía existen cierta opacidad respecto a cómo... Así es, acabamos de tener a Yacu Pérez, pues precisamente recabando en todo lo que ocurrió en ese momento. Pero Yacu Pérez y Javier Hervas venían un poco a encarnar esta disconformidad del electorado con el encasillamiento de los pro y los anti, ¿no? Y en el 2023, en que Daniel Noboa logra ganar la elección, ¿cómo gana la elección? Justamente apelando a estas características que acabo de señalarte hace algunos momentos, ¿no? Que era el candidato que no confrontó ni con correísmo ni con el anticorreísmo, el candidato que se dedicó única y exclusivamente a plantear sus propuestas programáticas, el candidato que dijo yo no soy anti nada, es decir, lo que hizo Noboa fue tratar de ocupar ese espacio del tercero en discordia, que ya venía un poco emergiendo desde el año 2020, ¿no? Y en este momento
ese escenario, creo yo, va a continuar siendo tendencial, creo que va a continuar prevaleciendo, máxime ahora en que tenemos que, al hecho de que Daniel Noboa ya es el candidato anticorreísta, ya no es el mismo Daniel Noboa de 2023, él ya no puede apelar a ese electorado que procura no ubicarse en ninguno de los dos polos, pero porque sí ya está puede ubicado estar en uno de acumulando ellos. todos los votos que antes estuvieron con otros candidatos anticorreístas. Carlos, te voy a pedir hacer una pausa porque Licenia Espinel nos dice que tenemos información de última hora y pues vamos a ir con ella. Licenia, te escuchamos. Última hora. Última hora. Suspendemos nuestra programación habitual para darles a conocer información de última hora. Se registra la primera masacre carcelaria del 2024. Hay 15 reos asesinados y 14 más que resultaron heridos. Esta madrugada, en un pabellón específico de la penitenciaría de Litoral, se registraron graves incidentes entre personas privadas de libertad, resultado del cual hay un saldo preliminar de 15 personas fallecidas y 14 heridas. Ante estos hechos, el bloque de seguridad actuó de manera inmediata para tomar el control total de las instituciones y activar el operativo de requisa a gran escala, además de iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, dice un comunicado de la Secretaría Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. Actualmente el centro penitenciario se encuentra bajo control absoluto. Un contingente significativo de personal militar y policial ha sido desplegado para garantizar la seguridad y evitar nuevos incidentes. Se confirma así lo que ya se había denunciado a través de redes sociales en horas de la mañana, este incidente o estos incidentes que se registraban en la penitenciaría del Litoral, una nueva masacre carcelaria, 15 personas fallecidas, 14 heridas. Esto a pesar de que el gobierno en reiteradas ocasiones ha señalado que mantienen el control de las cárceles a través de Fuerzas Armadas. Les mantendremos al tanto. Última hora. Última hora. Ahí están los datos, información de última hora. Lo que decíamos al iniciar nuestro programa, estábamos a la espera del pronunciamiento oficial del SNAI para saber cuántas personas son víctimas de esta masacre carcelaria que ocurre ya en tiempos de Daniel Noboa, cuando lo repetimos, los centros de privación de libertad están militarizados y donde ha habido alertas de otros hechos que ocurren y que tienen que ver incluso con violaciones a los derechos humanos, pero no con las personas o con las privadas de la libertad, las personas privadas de la libertad que realmente representan un riesgo, sino con las personas que están en situación vulnerable, que están enfermas, que tienen otras condiciones, y pues lastimosamente estamos viendo que nuevamente las cárceles están fuera de control, incluso bajo estados y regímenes de excepción en nuestro país. 9 de la mañana con 32 minutos, vamos a continuar en el análisis que estábamos haciendo. Lo habíamos dicho, bueno, estamos repasando lo que ha sido este borrar del mapa a Jan Topic del panorama electoral y también a Verónica Abad, ¿no? Decíamos, está Carlos Salvador con nosotros, pero también Ana Karen Gómez de Mega había sido invitada para hablar de este tema, y pues voy a incluir lo que ha sido un comunicado de la Coalición Violeta, Carlos, para continuar un poco con el análisis de lo que estábamos tratando, pero también pensando en lo que pasa y cómo juega en este escenario electoral también Verónica Abad. Tenemos el comunicado de la Coalición Violeta que dice lo siguiente: en el año 2023 las mujeres nos organizamos a nivel nacional para reclamar juntas la vulneración a nuestro derecho a la seguridad jurídica y participación en condiciones de igualdad en el proceso de elecciones anticipadas, lo que generó que un binomio paritario llegue a la presidencia de la República, y hoy con preocupación vemos que nuevamente se intenta vulnerar nuestros derechos, esta vez con una sanción inconstitucional y abusiva generada por un organismo que carece de competencia para sancionar a la vicepresidenta de la República y de esta manera evitar que ejerza la única función que constitucionalmente le corresponde. Esto no solo es violencia política por razones de género, sino que además genera un precedente nefasto para la democracia e incluso posibles sanciones internacionales que tendremos que pagar todos los ecuatorianos. Hoy es Verónica Abad, pero mañana seremos todas. Exigimos respeto al Estado de Derecho y a la democracia, no más violencia política de género, es lo que dice la Coalición Violeta, y hay muchos otros análisis que van por el lado de cómo la Constitución aparentemente ha sido irrespetada, pero los mecanismos que existen en este momento pues tal vez no lleguen a tiempo para
poder solventar lo que ya se está haciendo, estas declaraciones de que se designa además, ¿no? Que no es una competencia tampoco del presidente designar a una vicepresidenta y al final, como ha dicho el presidente en otras ocasiones, incluso con el asalto a la Embajada de México, se hace lo que él quiere y punto. Y es un poco parte de su personalidad que ha mostrado, ¿no? Y en este caso también creo que lo de Topic y lo de Abad pues juegan un poquito también en eso, yo hago lo que quiero en este país. Sí, totalmente, o sea, vemos que estamos ante un régimen autocrático, un régimen autoritario, cuasi ya monárquico, diría yo. Todas las funciones del Estado están cooptadas, todos los funcionarios del Estado en los organismos de control operan o responden a los intereses del presidente candidato, lamentablemente, y como señalaba el comunicado que tú acabas de leer, definitivamente este es un pésimo antecedente para la institucionalidad, pero es un pésimo antecedente para la noción y la razón de ser de la democracia ecuatoriana en sí. Nosotros como votantes debemos entonces a partir de este momento preguntarnos ¿para qué vamos a ir a las urnas en febrero del 2025? O quizás resulte ganador el candidato por el que se ha pronunciado la mayoría del electorado y el día de mañana puede venir un funcionario de segundo rango, tercer rango y echar de un plumazo abajo una elección, ya sea presidencial, sea de gobierno local o sea cual sea. ¿En dónde queda esa capacidad del ciudadano de elegir y de que se respete la decisión por la que se ha pronunciado? Y esto, lamentablemente, no es nuevo. Ya viene dándose repetidamente. Fuimos testigos de que tuvimos a un candidato como Guillermo Lasso, se demostró que tenía capitales, empresas en paraísos fiscales, pese a que existía una consulta en la que el electorado ecuatoriano se pronunció porque no se permita, o que más dicho, que aquel que opte por una elección popular no tenga capitales en paraísos fiscales. Se hace tabla rasa de eso. Claro, es decir, y bueno, ahí caen también el mismo Jan Topic y Daniel Noboa, que evidentemente pues se ha demostrado que tienen también empresas y capitales en paraísos fiscales. Exactamente, o sea, se legisla y se aplica la ley de una manera discrecional y esto lamentablemente a lo que nos conduce es al caos, a este caos institucional en el que estamos viviendo, en el que es la ley del más vivo o incluso ya ni siquiera ni siquiera simulan esta mediocridad con la que utilizan determinados recursos o argucias legales para poder lograr sus fines, ¿no? En la Constitución está claramente explicado que la única manera en la que la vicepresidenta puede ser destituida es mediante el mecanismo de juicio político y el único organismo que puede destituirla es la Asamblea Nacional y la única manera, el único procedimiento de sustitución de una vicepresidenta que ha sido censurada es mediante la presentación de una terna por parte del presidente de 3 nombres de sus ministros de Estado que la Asamblea tiene que escoger. ¿Cómo es eso de que la ministra de Trabajo emite un sumario administrativo, la suspende temporalmente y el presidente de por sí antes sí dice, sí, yo escojo a esta señora y ella va a ser la vicepresidenta? Y luego las Fuerzas Armadas la desconocen prácticamente al decir que le van a quitar la seguridad y todo eso, ¿no? Pero la Asamblea pues está el día de hoy también convocada para revisar este tema, para pronunciarse, porque como dices, pues al final del día son ellos los que estaban en capacidad de poder realmente generar un juicio político a un vicepresidente o una vicepresidenta, ¿no? Pero parecería incluso que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, podría tener que responder por arrogarse funciones ante un juicio político, pero parecería que no les importa sacrificar unos cuantas fichas de su tablero también por el lado del presidente Daniel Noboa con el fin de conseguir su objetivo. Pero ¿cuál es el impacto que podría tener esto en los electores? ¿A la gente le importa lo que le está pasando a Verónica Abad en este momento? ¿Le importa que haya salido del tablero electoral de la papeleta Jan Topic? Bueno, yo creo que sí tiene un impacto político. No sé, a ver, mira, tenemos también que tomar en cuenta de que el electorado ecuatoriano es volátil, que el electorado ecuatoriano es visceral, que el electorado ecuatoriano es más emocional que analítico, ¿no? Todas estas disputas, todas estas rencillas y estos eventos que son de alguna manera informativamente hablando muy llamativos,
definitivamente van entronizando una idea de lo que tiene una parte del electorado respecto del perfil del presidente. Y por eso justamente había que un poco marginar a Jan Topic dentro de este escenario, porque Jan Topic técnicamente habría sido así, hubiese venido a encarnar justamente a esa personalidad del tercero en discordia, y hubiera capitalizado ese electorado arrepentido, que hay una gran cantidad de electores arrepentidos de haber votado por Daniel Noboa, quizás no lo expresen, pero son electores arrepentidos. Y no hay nada más peligroso que un elector arrepentido, porque ese elector no vuelve a votar por el mismo candidato que lo decepcionó. O sea, casos se han visto. Hay personas que cuando Rafael Correa comenzó su carrera política y estuvo en su primera elección, después de los primeros años de ejercicio de gobierno se decepcionaron y nunca más volvieron a votar por él durante los 10 años siguientes. O sea, no podemos perder de vista eso tampoco. Pero yo creo que sí hay un impacto político, electoral, porque este desaguisado, este problema que tiene Daniel Noboa con su vicepresidenta Abad, no se va a resolver ahora, sino que seguirá los cánones legales. La Asamblea Nacional, tengo entendido, ya ha pedido a la Corte Constitucional que se pronuncie también al respecto, que emita un dictamen sobre esta situación, pero el escándalo ya está dado, ¿no? Y falta todavía hasta que llegue el 6 de enero, tengo entendido, que es cuando tiene que Daniel Noboa pedir licencia para poder hacer campaña, y hasta esa fecha todavía tenemos más de un mes y medio prácticamente de esta telenovela, ¿no? Que no sabemos qué va a pasar, si le van a dar la razón a Verónica Abad o si van definitivamente a permitir que la señorita Moya se haga cargo de la vicepresidencia, con las consecuencias que esto conlleva, ¿no? Cualquiera de las dos situaciones, cualquiera de los dos escenarios tendrá sus consecuencias. Si la institucionalidad le da la razón a Verónica Abad, indudablemente Verónica Abad asumirá la presidencia de la República mucho más fortalecida, quizás con un capital político más interesante para ejercer, aunque sea ese mes que tiene de ejercicio. Pero si ocurre lo contrario y se impone, digamos, la tesis del Ejecutivo, no sé, quizás gran parte del electorado pensará que efectivamente estamos ante un presidente autoritario, porque los análisis seguirán y las sanciones internacionales, como tú mencionabas, también tendrán que venir en algún momento dado, porque lo que se está haciendo no es lo legalmente adecuado, pertinente, no se puede operar de esa manera. Pero aquí entonces estamos viendo que hay que hay estas preguntas, ¿no? De a dónde se van los votos de Jan Topic, los que podría haber acumulado, y también la gente que empatice con Verónica Abad, también por quién podría decidir votar, ¿no? Entonces, por supuesto, se disputarán estos votos entre los candidatos que quedan, ¿no? Pero también es cierto que en las listas de asambleístas hemos visto que también se han bajado algunas listas de asambleístas, ¿no? Que esto quizá podría beneficiar al partido de gobierno o a otros también partidos políticos, pero de todos modos la democracia pensada como tal nos deja como ese sinsabor, como que es una democracia real la que vivimos en el país. Es una democracia irreal. A mí me parece que es una democracia, es una entelequia de democracia, porque no podemos tener actores políticos que han sido marginados por beneficiar a otros, ¿no? A otros actores que en este momento detentan el poder. Es muy importante que los ciudadanos comprendan que las instituciones están para viabilizar este equilibrio de fuerzas, ¿no? Para gestionar toda esta convivencia social política entre todos los ecuatorianos, porque de otra manera nos encontramos ante situaciones como la que estamos viviendo ahora. O sea, el tema de los apagones es justamente consecuencia de este desgobierno, del caos que estamos viviendo, del caos institucional en que estamos viviendo. Porque cada vez que vamos a las elecciones y vamos a elegir a un presidente de la República o vicepresidente de la República, estas personas nos dicen que tienen todas las soluciones para todo, ¿no? Y uno escoge en función de eso, pero al partir del segundo o tercer mes que se dan cuenta, no, nos dicen, además con toda la desfachatez, es que no se habían enterado la situación del país en la que le habían dejado.
Entonces, ¿para qué estamos eligiendo autoridades nosotros? Estamos eligiendo autoridades para que se encarguen de ejecutar planes y programas que solucionen los problemas de los ciudadanos, o estamos eligiendo a un candidato para que después de 3 o 4 meses le eche la culpa al anterior, o diga es culpa de Correa, o digan es culpa de la Asamblea, o no me están aprobando las leyes y por eso no puedo hacer nada, cuando en campaña nos dijeron que eran capaces de solucionarlo todo sin ningún inconveniente. O que a su vez que llegan a elegirse y la bandera de campaña es voy a hacer una consulta popular para preguntar qué. O sea, estamos eligiendo a una autoridad precisamente porque creemos y depositamos en esa persona la confianza, porque entendemos que sabe qué es lo que tiene que hacer, porque ya de antemano tiene el equipo y tiene el plan para hacer las cosas. No queremos a un candidato que se posesiona y después de 2 o 3 meses nos diga, ¿saben qué? Les voy a preguntar qué quieren ustedes que yo haga. O sea, es absurdo. Bueno, son esas las cosas con las que convivimos en este país, donde de todos modos no hay como aburrirse. Bueno, un poco con el tema de la energía eléctrica también, que por lo menos nos diera para ver alguna otra serie de ciencia ficción o poder ver las cadenas de 2 minutos que a veces también vienen desde la presidencia. 9:44, muchas gracias Carlos Salvador, periodista, consultor y analista político, nos acompañaba en este espacio de las Guarmis. Y pues bueno, les decíamos también, habíamos invitado a Ana Karen Gómez de Mega, mujer, pues para hablar sobre la situación de la vicepresidenta Verónica Abad, pero lastimosamente no fue posible también esa conexión. Vamos a hacer una cortísima pausa y regresamos, tenemos más de las Guarmis. La Meli está con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás? Rapidito me saludaste, Sofi. Buenos días, mi Sofi, ¿cómo estás? Qué gusto acompañarnos de esta mañana. Pues contenta, lista para informarles a ustedes sobre diferentes noticias. Así es. Bueno, a partir del 12 de noviembre de 2024, el precio del galón de las gasolinas de bajo octanaje extra y ecopaís aumentará, mientras que el precio de la gasolina super disminuirá. Estos ajustes estarán vigentes hasta el 11 de diciembre. Así, el precio sugerido del galón de extra y ecopaís costará $2.67, casi 68 centavos en este periodo, según la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos. Recordemos que en septiembre tuvo un costo de $2.56, así que sí, algunos dicen, bueno, son centavos, pero a la final cuando ya llenas el tanque se siente esos centavitos de más. Sí. La reducción del precio ocurre debido a que en julio de 2024 el gobierno del presidente Daniel Noboa implementó un nuevo sistema de bandas de precios para reducir de forma paulatina el gasto estatal en subsidios a estos combustibles de bajo octanaje. Así es. Por el contrario, la gasolina super de 95 octanos se regula por el mercado libre según el precio internacional del crudo y ha disminuido en 31 centavos respecto al precio referencial de $3.80. A partir del 12 de noviembre su precio referencial será $3.49. Pero ¿quién pone gasolina super en estos tiempos? Bueno, no muchos, no les alcanza. Mientras tanto, el galón de diésel está fijado en $1.79, aunque lo que sí ha ocurrido es que hay más dificultad para conseguirlo porque la gente está comprando para los generadores eléctricos, ¿no? Exacto. Bueno, la situación económica de los ecuatorianos se vuelve cada vez más difícil, mientras el salario básico se mantiene en $460. El costo también de la canasta básica subió en octubre de 2024 a $805.04, según los datos del INEC. Así es, este incremento representa un alza de casi $19 desde el inicio del gobierno de Daniel Noboa, cuando el valor de la canasta era de $786.31, y la inflación afecta a múltiples sectores. Comparando con el mes anterior, los precios de los alimentos aumentaron considerablemente. En septiembre de 2024, el gasto en productos esenciales como cereales, carne, pescado y fruta sumaba a $264.13. En octubre, estos mismos productos alcanzaron un valor de $290.84. Además, Sofi, los gastos adicionales también por los cortes de luz, hablemos de eso. La crisis energética también ha generado nuevos gastos para las familias y comunidades en Ecuador. La falta de electricidad ha llevado a los ciudadanos a comprar generadores eléctricos, por ejemplo, los que tienen las posibilidades de hacerlo, baterías portátiles y otros dispositivos para poder hacer frente a estos frecuentes apagones, poder trabajar, poder que las cosas no se dañen, y muchos también se han endeudado, Sofi, para poder adquirir estos implementos. Cuando se les pregunta a residentes de condominios, por ejemplo, nos cuentan que el costo de la alícuota ha subido por el uso de los generadores eléctricos. Hay un costo
extra, ¿no? Claro, así es, el algunos costo están adicional. poniendo hasta $15, otros incluso más, porque no tenían como una reserva, ¿no? Y hay un costo adicional que es el costo de vivienda, que también se ha incrementado. El gasto en arriendos y mantenimiento del hogar pasó de $195.57 en septiembre a $239 en octubre. El rubro de vestimenta igual registró un aumento, subiendo de 52 a 63. Y eso lo veíamos ayer, mi querida Meli, cuando revisamos la nota del mercado San Francisco, Sí. ¿no? Cómo nos decían que se han visto impactados. Así es, Sofi, la crisis energética y la falta de lluvias ha provocado un aumento significativo también en los precios de varios productos en los mercados de Quito y también decir del país entero, no solamente aquí en Quito. Margarita Muso, comerciante del mercado San Francisco, por ejemplo, detalla que el choclo subió de $24 a entre 28 y $32, hablamos del costal, ¿no es cierto? El melón pasó de 60 centavos a $1, la papaya que antes se vendía 2 por $1, ahora cuesta $1 cada papaya, y la yuca aumentó también de $8 a $30, el costal equivale a 70 centavos por libra. Así es, si uno suma de centavito en centavito se hace $1 y mucho más en realidad, porque hay un incremento del costo de la canasta básica que se vuelve difícil para la mayoría de familias que en cambio por el otro lado han visto disminuidos sus ingresos, sus recursos, ¿no? Porque además encima de todo se te echa a perder cuando intentas guardarlo y conservarlo en la refrigeradora porque no hay electricidad, 6-7 horas de corrido, productos congelados se descongelan y se dañan, si no los cocinas de ese rato pues se dañan, productos que estaban en la refrigeradora, en refrigeración, ya ni siquiera hay cómo dejarlos porque no aguantan 6 horas. Y sales a comer porque no tienes la comida en casa y te enfermas. Sí. Ay, bueno, qué tragedia. Ya, está bien, vamos a pasar de tema, vamos a saludar a Jimmy Medina, vocero de la Fundación Quimirina. Están con una campaña importante, ¿no? Porque además esta es una organización técnica de salud comunitaria con 25 años de trayectoria en la respuesta al VIH desde un enfoque de derechos y promoción de la salud. Kimiri es la coordinadora de la Plataforma de las Américas y el Caribe de Collection Plus, una red que reúne a 8 asociaciones comunitarias de diversos países para abordar las necesidades específicas de la epidemia del VIH en la región. Bienvenido, qué gusto poder compartir con usted el día de hoy y pues para hablar de esta Semana Internacional del Tamizaje, y por qué es tan importante que se realice en nuestro país. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Sí, pues la Semana Internacional del Tamizaje es la 4ª edición que la lleva a cabo Quimirina. Esta campaña mundial es lanzada por Coalición Plus, del cual somos parte nosotros, y esta campaña se da para intensificar el diagnóstico de las personas, para que las personas puedan acceder de forma fácil, segura, a un diagnóstico temprano de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual, como sífilis, hepatitis B, hepatitis C, que durante esta semana, del 18 al 24 de noviembre, van a ser totalmente gratuitas en nuestros centros comunitarios, en la red de centros comunitarios que tenemos a lo largo del país. Tenemos sede en Quito, en Guayaquil, en Machala, en Puerto Viejo, Santa Elena, Santo Domingo. Jimmy, actualmente en el país, ¿cómo está precisamente este acceso a hacerse un examen que sea preventivo para conocer a tiempo este tipo de enfermedades? El acceso es fácil, todos deberíamos acceder a una unidad de salud del Ministerio de Salud Pública y realizarnos una prueba. Sin costo. Sin costos, son totalmente, es el acceso gratuito que tiene el Ministerio de Salud Pública, pero el estigma, la discriminación que existe en torno al VIH hace que las personas no podamos acceder a los lugares. Y es el miedo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, aunque trabajamos en prevención, al momento de hacernos una prueba, en ese momento tenemos un poco de miedo porque sabemos que puedo tener un resultado positivo o negativo frente a esta prueba que me voy a realizar? Por eso esta 5ª edición de esta campaña Hagámonos la Prueba tiene una trascendencia, ¿no? ¿Qué resultados esperan alcanzar en cuanto a la detección de VIH y enfermedades de transmisión sexual? Bueno, el primer resultado es que la Semana Internacional de Tamizaje es la mayor operación de detección de VIH e ITS en el mundo, con un promedio de 10,000 pruebas diarias que se van a realizar. Desde la primera edición, en el 2020, se han realizado 194,000 pruebas de las ITS que menciono. En el 2023 se realizaron 36,000 pruebas de VIH.
Para el 41% de las personas era su primera vez que se realizaban una prueba, y este es un dato muy importante, porque lo importante de esta campaña es llegar a las personas que quizás no se realizan un tamizaje continuo, y sobre todo tomando en cuenta cómo es la epidemia en nuestro país. La epidemia en nuestro país es una epidemia concentrada en una población específica, en hombres que tienen sexo con hombres, que incluye a hombres gays, a hombres bisexuales, a mujeres trans femeninas y a personas que ejercen el trabajo sexual. En estas poblaciones es donde el VIH, la prevalencia es mucho más alta, a diferencia de la población general, que no sobrepasa el 2%, el 0,02%. Con esta campaña, Jimmy, de Hagámonos la Prueba, ¿esperan llegar a qué sectores de la población o a todos? Porque bueno, yo lo hablo desde mi parte personal. Hoy, por ejemplo, tuve que hacer unos exámenes de sangre, entre ellos no había visto que decía VIH. Yo estoy segura de que no va a pasar nada, pero en verdad uno le entra en miedo de que ¿y ahora qué pasará? Sí, estaré contagiado o no estaré contagiada, y como tú dices, hay ese estigma y es ese miedo también de no acceder a estos exámenes por eso mismo, para no ser estigmatizados. Sí, bueno, en primer lugar, la prueba de VIH en Ecuador es totalmente confidencial y voluntaria, ¿sí? Sí. Primero yo tengo que dar mi autorización para poderme realizar una prueba. Y luego de esto, obviamente, viene ese miedo que a todos nos da, que yo ya lo mencionaba anteriormente cuando me realizo una prueba. Pero lo importante es que si mantenemos una vida sexual activa, seamos de estas poblaciones claves que yo menciono o no, es importante realizarnos un tamizaje. A veces el exceso de amor en nuestras relaciones o el exceso de confianza le dejamos en la otra persona, porque en estos momentos estamos nosotros aquí, pero no sabemos qué están haciendo nuestras parejas sexuales. Entonces ese es un mensaje también para los radioescuchas, que pensemos en nuestra salud, en nuestro bienestar, y eso es dedicarnos un tiempo a identificar cómo estamos, cuáles son nuestras prácticas, si esas prácticas son seguras o no, y para salir de dudas, tamicémonos. Como bien lo decía, están enfocadas en la población que mayor prevalencia tiene VIH. Pero eso no quiere decir que otro tipo de poblaciones, como bien lo mencionabas tú, y están en riesgo y quieren accederlo, lo pueden hacer. Las pruebas, no negamos la prueba a nadie, pero el énfasis de esta campaña sí va a estar dirigida a estas poblaciones. Y es importante también decir, bueno, una vez que tengo el resultado que pueda resultar positivo, ¿qué hago? ¿Qué hace también la Fundación? ¿Qué debe hacer el Ministerio de Salud Pública para atender a las personas, para que puedan tener una vida normal? Porque lastimosamente también hemos visto en los últimos tiempos cómo hay un deterioro en el sistema de atención desde lo público, y pues entiendo que los antirretrovirales pues son costosos. Sí, bueno, ha mejorado muchísimo el tema de los antirretrovirales en el país. El acceso es mucho más fácil, pero contarles con tu pregunta un poco sobre una estrategia que es 95-95-95, que es una estrategia mundial lanzada por ONU-SIDA, con el objetivo de controlar la epidemia del VIH al 2030. Entonces, el primer 95 significa que las personas diagnosticadas con VIH conozcan obviamente su estado serológico. El 95% de este primer 95 es que las personas diagnosticadas estén en tratamiento antirretroviral. Y luego que de este 95%, el 95% de estas personas tengan una carga viral indetectable. Entonces, con estos tres pilares es la única forma de parar la epidemia del VIH. Como bien tú lo mencionabas, ¿qué hacemos con las personas positivas y con las negativas también? Porque nos interesa que los negativos se sigan manteniendo negativos. Cuando identificamos una persona VIH positiva, hacemos todo el algoritmo diagnóstico que dice el Ministerio de Salud Pública, se tamiza con una prueba de cuarta generación, una orientativa, y en caso de ser positivo se confirma con una prueba de tercera generación. Estas pruebas son rápidas, solo es una gota de sangre y alrededor de media hora tenemos un resultado. Con las personas positivas hacemos un proceso de acompañamiento y vinculación a las unidades de atención integral del Ministerio de Salud Pública especialmente, y en el caso de las personas que tienen algún seguro como del ISPA-ISPOL y el IES, las vinculamos a esas unidades. La vinculación obviamente incluye el acompañamiento hasta estas unidades y los dejamos directamente con
con los médicos, con todo el personal operativo de las UAIs, para que puedan recibir el tratamiento de la manera más rápida y más efectiva. Esa es una estrategia que a nivel mundial también está funcionando mucho. Los positivos diagnosticados toman su tratamiento porque alrededor de 6 meses tienen una carga viral indetectable y se vuelven intransmisibles. Y igual ahí, indetectable, intransmisible. Y luego con las personas que son negativas, nos interesa que se sigan manteniendo negativas. ¿Y cómo lo logramos? Es usando el preservativo. Si ya les va bien usando el preservativo, está bien, pero hay otras tecnologías que han avanzado tanto, que hablamos de la profilaxis pre-exposición PrEP, de la profilaxis post-exposición PEP, que son antirretrovirales. En el caso de PrEP, si yo lo uso a diario, como el médico lo indica, por demanda, puedo mantenerme negativo y no infectarme de VIH. Pero esto siempre con el uso del preservativo, porque si bien no me voy a infectar de VIH, también lo puedo usar para no infectarme de otras ITS. Me recuerda que hace un mes, 2 meses salió un estudio que daba cuenta de la disminución del uso de preservativos en jóvenes en Europa, en Estados Unidos, y pues si hablamos de estos países, estamos hablando de que acá en Ecuador pues también la realidad debe ser la misma, ¿no? Y esto quizá es también decirles a los jóvenes, a las personas que tienen una vida sexual activa, que tienen además varias parejas, pues que tienen que cuidarse, ¿no? Sí, es lo importante. La primera recomendación, son más de 40 años que estamos dando en la sociedad civil y todos los países una respuesta a esta epidemia. Y el preservativo ha sido la primera estrategia que ha funcionado muy bien. Entonces hay que seguir incentivando a las personas que usen el preservativo y que no dejemos en manos de los demás mi salud, mi responsabilidad. Entonces ese es el mensaje más importante, y sobre todo que durante esta semana todas las personas que nos escuchan puedan acercarse al centro comunitario de Quimirina y puedan realizarse de manera gratuita, fácil, confidencial estos exámenes. Jimmy, ya hablando de esto, ¿qué diferencia hay con otras campañas anteriores a esta Hagámonos la Prueba, para que ustedes puedan llegar de mejor manera a las personas que necesitan? Durante la 4ª edición, hemos mantenido el mismo logo de la campaña, Hagámonos la Prueba. Okay. Se está tratando a nivel mundial, igual que el indetectable, intransmisible, y es igual ahí, que esto se vuelva una campaña mundial, para que a nivel mundial las personas nos dediquemos una semana a nuestro control. Esto es, en Europa se hace 2 veces al año la Semana Europea del Tamizaje, pero con más énfasis la hacemos en la última semana casi de noviembre, sobre todo porque ya viene el 1 de diciembre, que es la respuesta mundial, y la conmemoración del 1 de diciembre por el Día del VIH. Bueno, la ubicación de las oficinas de Quimirina es en la Andrés Saura, N24170, entre Foch y Lizardo García, el día 18 de noviembre a las 11 de la mañana. Entonces, tienen ustedes esta posibilidad de acercarse y realizarse este tamizaje, pero todo lo otro que hemos conversado creo que también es importante, ¿no? Lo que él nos decía, pues no dejarle la responsabilidad a la otra persona, sino hacerme cargo de lo que pues pretendo que pase con mi salud, ¿no? Y también, solo un dato adicional, digamos, alguien, no sé, no usó un preservativo, ¿después de cuánto tiempo se puede hacer una prueba? ¿Es importante hacerse la prueba después de tener una relación sexual con alguien con quien de pronto no tienes como mucho contacto, no sé, una pareja ocasional? Yo les hablaba al inicio de 2 tipos de profilaxis, pero solo me referí en la primera a la PrEP, y ahora me voy a referir a la PEP, porque yo tuve una emergencia, se me rompió el preservativo, tomé unos tragos de más, me drogaron y no sé qué pasó. Tengo una medicación que 72 horas después la puedo administrar por 28 días. Obviamente todo esto es con un seguimiento médico, ¿no? Para esto me tengo que hacer previamente una prueba de VIH, me va a valorar el médico, me va a enviar una medicación, un antirretroviral por 28 días para impedir que yo me pueda infectar de VIH. Perfecto. Muchísimas gracias, Jimmy, por acompañarnos y bueno, por darnos esta información que creo que es valiosísima. Hay que hablar también de la sexualidad sin tapujos, sin todos estos estigmas y estas cargas también. O sea, la sexualidad debe ser libre, pero también debe ser responsable, ¿no? Creo que en eso estamos de acuerdo, en la necesidad de cuidar nuestra salud, porque las consecuencias pueden ser muy graves. Hablábamos también hace no mucho con una experta en estos temas, que además ha tratado con adolescentes todo el tiempo, y las inquietudes, por ejemplo,
ejemplo, que tienen los adolescentes y que también seguramente la tienen los adultos. Las adultas son muchísimas y a veces no logramos contestarlas, ni siquiera buscando en libros o en el internet. A veces también vergüenza, Sofi, porque claro. Por ejemplo yo tengo una hermana que te contaba de 15 años y ya está en esas preguntas de qué pasa, qué hace, ya tiene novio y sí, es complicado para nosotros como familia, pero con mi mamá hablé y dije, ok, hay que hablar como es, hay que explicarle las cosas, hay que darle la confianza y también hacerla responsable, como dices tú, a la edad, porque lo van a hacer bajo tu tutela o atrás tuyo, así que hay que hablar con la verdad y decirles que se cuiden, porque claro, ella me decía, por ejemplo, lo que le decía el uso del preservativo, me decía, hermana, hay que utilizar anticonceptivos, sí, hay que utilizar anticonceptivos para que no te quedes embarazada, pero hay que utilizar un preservativo para que no puedas tener transmisiones, enfermedades sexuales. Claro, es que nos cuesta, ¿no? Porque uno ve a los hijos y los piensa todavía chiquitos, tienen 20, 25 años y uno sigue diciendo, ay, mi bebé, y no, realmente no, o sea, ya han crecido también los jóvenes y bueno, todas las personas que pues tenemos vida sexual activa. 10:07, vamos a una pausita y regresamos para hablar de teatro también en este programa de las Warmis. 10 de la mañana con 9 minutos, Meli, qué importante el tema que estábamos abordando hace un ratito, muchos mensajes también. Ernesto Méndez, además Ernesto nos dice, Meli debería estar desde el inicio del programa, por favor. Yo estoy muy de acuerdo, pero ella es la que no quiere. Bueno, vamos a ver, ¿quién más está con nosotros? José M., José Valencia, Paul Sandoval, dice abstinencia, bueno amigo, que le vaya bien con eso. Ana Lucía Sosa, Anabel Cristina, Ángel Granja, Talía, bueno, a todos nuestros amigos y amigas que se están conectando, un abrazo muy fuerte, qué gusto poder también saludarles esta mañana. Así es, amigos, y bueno, decirles nuevamente que sí es importante hablar en casa, si tienen hermanos, hijos, jóvenes en casa, es importante tener esta confianza, hablar con ellos, ser amigos también. Yo digo, hay que ser padres, Sofi, pero también hay que ser amigos de nuestros hijos, de nuestros hermanos, también en mi caso, y temas importantes para evitar después mayores desgracias, como ese tipo de enfermedades que se pueden prevenir a tiempo, tener una vida sexual activa, sana, responsable para todos. Así es, pero a veces también los adultos nos enojamos un poco cuando vemos que los chicos no quieren hablar, ¿no? Y no pasa por ahí, porque recuerde cuando usted era joven, si es que a usted le daba ganas de hablar con su papá, con su mamá sobre estos temas, pero de pronto hay otras formas de irles proveyendo esa información, así, o sea, lo ideal es hablar de forma directa, pero si es que no quieren hablar contigo, ¿cómo haces, no? Tal vez por ahí hay algunas otras estrategias que sería necesario analizar también, incluso con profesionales. Bueno, vamos a pasar de tema y nos acompaña ya María Belén Buendía, directora del primer encuentro de teatro andino, hecho por mujeres, un evento que marcará un hito en la cultura ecuatoriana al poner en escena las experiencias, luchas y sueños de las mujeres andinas, Meli. Este encuentro, que se celebrará en Quito a partir del 26 de noviembre, reunirá obras teatrales, actividades de reflexión que exploran temas esenciales para las mujeres de la región, desde su relación con la tierra hasta la construcción de identidad y equidad. En esta entrevista, bueno, vamos a hablar sobre este tema, qué es lo que tienen preparado, cuántos días son, horarios y demás. Mi querida María Belén, bienvenida, qué gusto tenerte en las Warmis. Muchísimas gracias, para mí es un honor poder estar aquí, sobre todo por este proyecto que también es tan bonito, que se llama Las Warmis exactamente, porque también refleja un poco de esta diversidad que somos los ecuatorianos, ¿no? O sea, somos mujeres, pero además de eso somos mujeres andinas, por eso son las Warmis, ¿no? Que no sería lo mismo ser las chicas o las mujeres. Entonces, de eso mismo se trata un poco este encuentro. Es un encuentro porque lo estamos trabajando de manera bastante autogestiva y colectiva con todos los grupos. Los grupos son en su 90% de mujeres. No, eso no significa que estemos en contra de los hombres o que sea, sino que queremos que las historias que se cuenten sean historias que han sido bastante ocultas, menospreciadas, quizás historias que la historia oficial no quiere contar. Entonces, entre estas historias están historias del cotidiano y que son muy, muy importantes para nuestra vida, como son La Venadita, como es Mujer de Piedra, pero también historias que han sido importantes para la historia social y política del país, como es la historia de María Luisa Gómez de la Torre. Entonces, decir que para que se sostenga todo nuestro tejido social, las mujeres son muy importantes y
Y el problema es que hemos sido históricamente invisibilizadas. Entonces, hemos querido hacer este encuentro justamente. Y aún más en espacios como el teatro, por ejemplo, donde antes los hombres interpretaban a mujeres, ni siquiera se les permitía, digamos, en un tiempo interpretarse a ellas mismas, ¿no? Entonces, aquí también, pues, estamos viendo que, de alguna forma, este festival, este encuentro, busca la visibilización de las luchas, los desafíos que enfrentan las mujeres en la región andina, pero ¿cómo lo llevan al teatro? La manera de llevarlo, en general las obras son bastante dinámicas, porque queremos llegar a un público que no sea un público académico, sino queremos llegar a un público que sea popular, un público que se siente identificado con las obras. Tenemos darle una voz y una identidad a las obras, entonces son bastante dinámicas, son bastante tiernas, son dulces, son obras que, por ejemplo, son cómicas, en el caso de Papacuna, que es un agroteatro cómico musical, como ellas se denominan, son obras infantiles, como es el caso de Quilla y las estrellas. Entonces queremos hacer que sea justamente un encuentro con nuestras raíces y con nuestra identidad. Mi querida María Belén, ¿cuáles son precisamente esos temas principales que ustedes van a abordar en estas obras y por qué son tan importantes para las mujeres? Bueno, como te he dicho ya, uno de los temas es sobre mujeres invisibilizadas, tanto dentro de la cotidianidad, como sería el caso de Mujer de Piedra o La Venadita, también la importancia de la tierra, ¿no? De la conexión con la tierra, también en el caso de La Venadita, también en el caso de Quilla y las estrellas, y también acerca de la invisibilidad de las mujeres en la región andina, como sería el caso de María Luisa Gómez de la Torre en la obra Lucha, la vida de una mujer y su amor por el pueblo. Entonces, encontrar que la mujer no solamente está en un trabajo por superación, no es una superación personal, sino tiene una ligación muy fuerte con su comunidad. Y esa comunidad es tanto la comunidad de seres humanos que le rodean, pero también es la comunidad de naturaleza con la que nosotros somos parte. Eso sobre todo cuando hablamos de mujeres andinas, ¿no? Que estamos súper conectadas también con la tierra, con la naturaleza. Cuando hablamos de las mujeres rurales, también hablamos de todos los retos que han enfrentado a lo largo de la historia, pero los que siguen enfrentando a día de hoy, ¿no? Cuéntanos cómo va a ser la inauguración, esta actividad, los diálogos con Chicha. ¿Qué se puede esperar de este espacio de conversación? Bueno, hemos decidido hacer un espacio de conversación, un espacio de diálogo que sea un poco diferente, que no se tenga la rigidez o la frialdad de la academia, sino también un poco de la afectividad y de la emotividad que tiene el mundo andino. Y aquí voy a hacer así un paréntesis chiquitito. El mundo andino, entendiendo que los Andes son todo lo que rodea las montañas y no solo la montaña, ¿no? Los Andes también es Esmeraldas, también es la costa, es lo afro, es lo montubio, los Andes también es lo amazónico, porque sin Amazonía no existe, o sea, sin Andes no existiría Amazonía. Y esta montaña que nos limita también de alguna forma nos acoge. Entonces la chicha, que es esta bebida tan ancestral que hay desde la Amazonía hasta los páramos, llega a ser de alguna manera un elemento de diálogo para conversar acerca de las creaciones de las obras. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que no hablamos en las obras, de las cosas que quizás están insinuadas en las obras y que de alguna manera las abrimos al público también como un abrebocas. Y luego de esto vamos a hacer una pequeña ceremonia de bienvenida a la obra. Hemos también pedido una mama que viene de un espacio de resistencia muy interesante de Quito Milenario, que nos acompañe para hacer esta ceremonia de bienvenida al encuentro. María Belén, ¿dónde se llevará a cabo el primer encuentro de teatro andino hecho por mujeres y dónde está presente la programación para que pueda ver nuestro público pues las fechas, horarios y obras que se van a presentar durante estos días? El encuentro será realizado en el Teatro Patio de Comedias, que también es un espacio de resiliencia del teatro quiteño, porque es un espacio autogestionado, privado, que ha tenido que luchar durante muchos embates, pandemias, apagones, ahora pandemias, mismo están apagones,
la delincuencia, el aumento de la delincuencia del país, de la Mariscal. Entonces es para nosotros también un espacio muy bonito de cariño y de resistencia que lo ha sostenido Juana Guarderas con mucho cariño. Van a hacer las funciones a las 7 de la noche en el Teatro Patio de Comedias y el domingo a las 6 de la tarde. El domingo siempre un poquito más temprano porque sabemos que el transporte y siempre tenemos que prepararnos para el lunes. La programación la van a encontrar en la página de Mariposa de Papel Teatro. Nosotros somos el grupo de alguna manera organizador, anfitrión, pero entre todos los grupos estamos haciendo este trabajo colectivo. Pero bueno, en todo caso va a haber todos los días algo en el Patio de Comedias, porque la gente a veces está buscando, ¿no?, qué hacer y no sabe, no encuentra, pero no va a los espacios donde se produce arte, donde hay cultura, ¿no? Así es que averigüe también, creo que está como ciudadanos el buscar dónde está el arte, dónde están estos sectores que están luchando también por hablar de otros temas, ¿no? Y entiendo que también van a tratar de estar en áreas rurales, centros educativos. ¿Qué esperan también sobre el impacto a las comunidades fuera del centro urbano? También nos vamos a abrir como encuentro, vamos a hacer funciones en parroquias rurales, en escuelas, en colegios, porque nuestra idea es también que la gente se acerque al teatro y lo vea como una forma de vida cotidiana. Todavía vemos al teatro como algo elitista, como algo lejano, entonces tenemos a asociarlo a nuestro día a día. Queremos que los niños se sientan identificados también con el teatro que ven y que digan: eso es mi vida, eso es mi familia, así es mi historia, y yo también quiero contar las historias que tengo inscritas en mi vida, en mi familia, en mi sociedad. Entonces, queremos que sea más cercano el teatro y por eso nos vamos a presentar en lugares como Pomasqui, Perucho, San José del Inca, Turubamba, entre otros. María Belén, ¿qué se espera para el futuro del encuentro del teatro andino hecho por mujeres? ¿Planean que se convierta en un evento anual, que sea consecutivo? Pues vamos nosotros como colectivo, estamos intentando trabajar para que esto se vuelva a repetir y que todos los años logremos hacerlo. Esta vez nos hemos hecho algo más local, somos 5 grupos de Quito, pero obviamente por los recursos que tenemos, por las facilidades que logramos hacer, estamos poniendo todos mucho cariño, mucho tesón y mucho trabajo para lograrlo. Esperamos que este trabajo, este tesón se vea también reflejado en la ayuda de las instituciones públicas que necesitamos para lograr hacer de este encuentro algo más grande, pero también y sobre todo en la ayuda del público. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque el público está de alguna forma aportando para que puedan seguir haciendo teatro, pero también se lleva unas reflexiones, en este caso discutir sobre los roles de género, la equidad también en la sociedad andina, ¿no? Son como un ganar-ganar que ojalá y sepamos apoyarlos, ¿no? Porque a veces vemos cuánto cuesta la entrada y decimos, son $8, $10, pero cuando vamos al cine y nos compramos un canguil en $10, no nos quejamos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también pasan por cuál es la concepción que tenemos sobre esta vida en comunidad, que también incluye el arte y la cultura. ¿Qué es el arte y la cultura en realidad? Exactamente, y inclusive pensando en eso, hemos hecho abonos para ver las 5 funciones por $32, entonces es muchísimo más bajo que ir al cine en día de oferta. Entonces la idea es justamente para que la gente pueda comprar no solamente una función, sino que pueda ir a varias funciones y además la ventaja de estos abonos es que son transferibles. Entonces si entre 2 personas compran un abono, una va a unas funciones, otra puede ir a otras funciones. Lo que no pueden ir es las 2 a la misma función. María Belén, y una cosa que yo estoy pensando por ahí, ¿todas las que participan en esta programación son warmis o también hay caris por ahí? Sí, hay específicamente en mi grupo tenemos un actor, porque también es importante contar la historia. En nuestro caso era importante contar la historia demostrando el rol del hombre, que era muy fuerte y sigue siendo muy fuerte. Entonces, en el caso de Mujer de Piedra, el director Carlos Quito también es hombre. Y creo que en el resto del equipo somos mujeres en su mayoría. Bueno, también nosotros audiovisuales, creo que nuestros, y no estoy muy segura si de Papacuna, también son realizados por hombres. Pero lo más importante que es, digamos, la dramaturgia es hecha toda por mujeres. La mayoría de actrices, como te digo, solamente hay un hombre, un cari, dentro de 11
de 11 mujeres, entonces es muy fuerte esa unión, y además de eso es muy bonito como hemos tejido este trabajo en conjunto y en colectivo. Qué lindo, y hay que seguir pensando en estos espacios teatrales, ¿no? El seguir fomentando también que haya más gente a la que le guste hacer teatro y ver teatro, ¿no? Creo que es también de ambos lados. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, María Belén, qué gusto poder compartir un poquito y llamarle a la gente a que pueda ser parte de estas programaciones, que busque el teatro, que busque hacer vida en comunidad, que luego se quede un ratito conversando, que participe en estos diálogos con Chicha, que vale la pena todo esto, ¿no? Que nos hace también que esta ciudad también de alguna forma recupere, porque en parte sí se ha perdido. Yo me acuerdo cuando era niña, mi mami me decía, vamos siempre a la Casa de la Cultura, vamos acá, siempre hay teatro, el mismo patio de comedias, pero también por la pandemia y por muchos temas, pues fue bajando la producción cultural, o más que la producción, quizá la exposición, ¿no? Los lugares y los momentos en los que se podía presentar, así es que sí son valiosísimos todos los espacios, así es que María Belén, pues éxitos al festival desde el 26 de noviembre, ¿no? Para que ustedes también lo tengan en cuenta. Ya nos decían las páginas web donde se puede encontrar toda la programación del primer encuentro de teatro andino hecho por mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y ya saben, síganos, Mariposa de Papel Teatro, Teatro Patio de Comedias, Ucumbi Teatro, Llama Colectivo y Huito Teatro. En cualquiera de ellos van a encontrar la programación de todo el encuentro. Muchísimas gracias, qué gusto tenerte con nosotros, y bueno, invitados todos ustedes para que estén pendientes de sus redes sociales también y poder no solo asistir a este encuentro de mujeres, sino también a otros futuros obras de teatro. Así es, ya nos despedimos, en un ratito. Quiero saludar a Luis Guerra también, me mandaba unos mensajes sobre todos los temas que hemos tratado, pero creo que ya no alcanzo a leerlos del día de hoy, solo voy a leer el último, que nos dice: teatro con un enfoque de género, generacional e intercultural y pleno ejercicio de derechos. Chao, ya viene Eliseni Espinel con las noticias, y también el Quique Vivanco. Chao. Chao.